Entró de nuevo Jesús en Cafarnaúm. Al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra de Dios. Y le traían un paralítico llevado entre 4 personas. Al no poder entrarlo a causa de la multitud, abrieron en el techo, a través de lo descolgaron con una camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe, le dijo al paralítico: tus pecados están perdonados. Estaban allí algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Al instante, conociendo Jesús el espíritu de los que pensaban así, entonces les dijo que es más fácil decirle a un paralítico: tus pecados están perdonados, o levántate, toma la camilla y comienza a caminar. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 1 al 12. La misericordia es el medio privilegiado de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 12 de enero, año 2024. Nuestra santa para hoy, Santa Margarita Bar-Yea, a quien Dios llamó en una procesión. Santa Margarita es una religiosa francesa del siglo XVII. Trabajó como misionera en Norteamérica. Fundó una congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Montreal, en Canadá. Comunidad que le prestó mucha ayuda a la gente de ese siglo XVII, europeos que llegaban a Canadá en circunstancias muy difíciles, con hambre, sin ropa, sin dónde estudiar, no trabajar. Entonces Margarita comenzó a hacer toda esa obra para asistir espiritualmente, fortalecer en la vida cristiana. Se convirtió junto a sus hermanas religiosas en el soporte de tantas personas hambrientas y enfermas. Entonces, ¿qué hizo la santa? Una obra muy completa: comida, techo, vestido y estudio, educar una cantidad de niñas. Sería tanta la cantidad que cuenta el historiador que le tocó llamar a su nación, a Francia, para que le enviaran colaboración para ella poder atender tantas necesidades. Fue declarada santa por el Papa San Juan Pablo II. Santa Margarita. La misericordia es el medio privilegiado de Dios. Dios prefiere la misericordia para tratar a las personas, para solucionar problemas, para preguntarle a la humanidad qué hay que hacer con un ser humano: perdonarle pecados, levántate y anda, discriminarlo, no atenderlo, decirle que hoy es sábado y no lo podemos atender. ¿Así se atienden los seres humanos?, preguntaría Dios. Ese es el tema para este viernes. La misericordia es el medio privilegiado de Dios. Ese capítulo 2 del Evangelio según San Marcos nos enseña una vez más: en la mente de Dios existe la misericordia. No existe condenar a la persona, ni juzgar a los demás, ni criticar a los demás. La misericordia es la manera como Dios perdona. Tus pecados están perdonados. Levántate, toma tu camilla y comienza a caminar. Sin lugar a equivocarnos,
Uno podría decir que la fe obra milagros. La fe, la actitud, la perseverancia, la dedicación, la insistencia de 4 personas que llegaron con un paralítico, lo subieron al techo amarrado en su silla, lo bajaron por ese hueco que abrieron en el techo para decirle al maestro que necesitaba que atendiera a esa persona. 4 personas logran ese resultado, que Jesús de Nazaret tome la decisión para decirle: tus pecados están perdonados. La fe entonces se convierte en una relación perfecta entre las personas, en una manifestación del gozo y de la alegría cristiana, en un compartir la gracia y la bondad de Dios. En eso se convierte la fe. La fe es el arte de vivir como le gustaría a Dios, como los sentimientos de Dios, hacer lo que Dios haría en ese caso. Esa es la fe para nosotros los católicos, esa gracia que nos permite ver el mundo de una manera diferente. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y es el último. Él es el principio y es el fin. Así recita el credo en la Iglesia Católica. Comienza por Dios Padre, porque Él es la primera persona de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo entonces se inicia con la creación del cielo, de la tierra, y es el fundamento de todas las obras de Dios. Jesús confirma que Él es el único Señor. Así lo dice el Santo Evangelio. Entonces esa fe que enseñó Dios desde un principio, allá atrás con el Padre Abraham, según la Santa Biblia, la fe se combina perfectamente con la misericordia. El Papa Francisco enseña que la misericordia va más allá de la ley. Cuando una persona tiene fe, piensa primero en la misericordia. No piensa en ajustarle la ley al otro. No piensa en condenar al otro. No piensa en que el otro se equivocó y hay que caerle y sacárselo en cara. Eso no piensa una persona de fe. El Papa Francisco dice que la misericordia va más allá de la ley. ¿Por qué? Porque no humilla, no maltrata, es una caricia sobre el pecado de las personas. La misericordia de Dios responde a las necesidades de los seres humanos. El Papa dice que nadie entiende por qué los escribas y los fariseos preguntan quién puede perdonar pecados, sino solo Dios. Tan raro que pregunten eso escribas y fariseos. Y es muy raro y muy extraño, porque si eran los más estudiados del pueblo y conocedores de la ley. Es decir, no son personas que no sepan qué dice la ley en una Biblia, la ley de Moisés. Son personas que conocían perfectamente los primeros 5 libros al menos de una Biblia. Los conocían muy bien. ¿Por qué preguntan quién puede perdonar pecados? Jesucristo recomienda la misericordia. Jesucristo defiende al pecador y plantea la misericordia y la bondad con las demás personas. Esa debería ser una actitud de fe. Hoy pensamos que para entender mejor este tema habría que leer una carta apostólica del Papa Francisco, y la carta se llama Misericordia et Misera. Misericordia et Misera, carta apostólica del Papa Francisco, donde allí el Papa pone el mundo católico a trabajar con los gravámenes de la misericordia. La misericordia es el medio privilegiado de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez,
Arquidiócesis de Ibagué.